Jens nos resolvió un problema, hoy día en la mañana nos resolvió el problema, digamos, de duda que teníamos, ¿ya? Oye, sí, respecto a eso, no hay políticas como en cuánto debería, por ejemplo, de una rama, cuando ya se decida que el desarrollo es maduro o es una versión como tal, tirarlo a la máster, porque eso fue lo que pasó ahora, pues estaba en otra rama de desarrollo y a fin de cuentas cuando uno hace ¿cómo se llama? Un descarga el mismo proyecto, lo saca del máster, pues, y uno, No, como que ahí hay como una complicación porque no estamos al tanto de qué rama tiene la versión última. no fue eso. El error fue algo distinto. La política es que nosotros siempre tenemos que trabajar en la rama Devel, y todas las últimas versiones están en la rama Devel, que en este ¿Ya? caso era COVID Control-Devel. El Claro. problema fue que cuando yo descargué y hice el checkout, ¿Ya? yo no hice el pull. O sea, Ah, ya, no sí, me sí. traje la última versión de eso, sino que en el fondo me, Cambiaste de rama. es que por alguna razón hice un checkout, pero no me bajó la última versión. ¿Cachai? Cuando yo hice el checkout el otro día, que en realidad recién había instalado COVID Control, me debió haber bajado la última. Por alguna razón no lo hizo. Ya, Entonces me di cuenta tarde. Ahora, eso nos pasaba, o sea, no nos pasaba tanto cuando teníamos herramientas gráficas. ¿Cachai? Ese cuando usábamos el GitKraken, nosotros teníamos una especie de ritual que en el fondo una vez a la semana revisábamos cada uno de los repositorios y veíamos si estábamos en la última versión o hacíamos pull de todas las versiones, ¿ya? Entonces sí nos ya. traíamos todos los devels de todos los proyectos, ¿cachai? Y lo hacíamos constantemente. Ahora que no tengo una versión gráfica, de hecho no he encontrado algún software gráfico que sea más o menos decente, me jode, po, porque en Mm, el fondo no veo cuando Jens está más adelante que yo. ¿Ya? De hecho, claro, fíjate que el José el otro día dijo, necesitamos hacer un merge, ¿te acuerdas? sí, Ya, y eso es porque él tiene el Kraken todavía, y él está funcionando. Entonces él está mirando y dice, oye, ¿sabes qué? El Devil, Moid Devil está por acá abajo, y tenemos como 800.000 commit arriba, y no hemos ya, hecho, y tiene toda la razón, tenemos que hacer un sí, merge, sí. ¿ya? Entonces, Claro, pues, pero igual tiene harta razón lo que tú dices, pues si no hay un indicador que las herramientas, los IDE gráficos te ayudan a hacerlo, es como uno se tiende a perder, sobre todo cuando te estás metiendo en hartos proyectos. exacto, pero es una práctica que nosotros teníamos semanalmente, todos los lunes teníamos que hacer un pull. Y todos los viernes teníamos que dejar todo en el servidor. O sea, si se nos olvidaba en la semana algún día hacer un push, estaba lo mismo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la Lili es muy acostumbrada a juntar mucha pega en su computador y después hacer push. Entonces le dábamos un plazo de una semana para que todos los viernes dejaba el push hecho. Ya, Ese era su objetivo. Nos cuesta porque la Lili tiene su forma de trabajo. Eh, claro. José en realidad es bastante más ácido hacer push y que yo le revise las cosas, entonces hace push constantemente. Y yo soy fanático de hacer commit push, commit push, commit push. Ya tú eres de Lo cual liberación tampoco es continua. malo, porque estoy trabajando en mi rama, así que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ya? Sí, ¿no? Y esa de la deliberación continua es una práctica que igual está bien sugerida Eso. ahora. Exacto. Dame un segundo, no me corto. No, o sea, espera un cachito, que me llama por teléfono. ¿Aló? Buen día. Me acabo de sentir discriminado. ¿Qué pasó? Me llaman para hacer una encuesta sobre empresas de servicio de Internet. ¿Ya? Lo primero que me pregunta en la comuna, le digo dónde vivo, y me dice, lamentablemente, por filtro no podemos hacer la encuesta a esa comuna. Me sentí discriminado como si yo no tuviera internet. Qué terrible. Oye, ¿en qué comuna vives? Quilicura.
Ya, ¿y cómo tanta discriminación? Me tinca que le encargó BTR, y como que hubiera tenido N problemas con BTR. ¿No tienen buena señal ahí? ¿Buenas instalaciones? Porque le roban los cables. Ya, ya, entonces quizás por eso, para evitar que el usuario le diga, oye, ustedes valen mal, mal, no valen nada. Ya. Ah, ya, lo que te comentaba. Entonces, cada uno es dueño de su rama. Entonces, como cada uno es dueño de su rama, nosotros nos damos hasta una semana a plazo para ir a hacer mutuos. Y la otra regla que habíamos incorporado, que también es parte, digamos, de lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, son los pull requests. Que en el fondo, perdón, merge requests. Perdón, no pull requests, merge requests. Que es que cuando se termina una funcionalidad, porque yo hago una rama por funcionalidad en el fondo. Claro. Entonces, terminando la funcionalidad, tengo que hacer obligatoriamente un merge request para unir esa funcionalidad a la rama devel, de manera de mantenerla constantemente actualizada. Entonces, tú no podías tener una rama eterna, sino que tú haces rama por hacer esta funcionalidad, terminaste la funcionalidad, merge. Terminaste esta funcionalidad, merge. Y vais borrando las ramas, ¿ya? Para hacer limpieza. Algo que también nos ha costado cumplir un poquito porque los chicos son nacidos a tener ramas por desarrollo, más que por funcionalidad. Pero sí, es algo que estamos incorporando, digamos, para mantener la lógica. Claro, bueno, y hay que seguirlo educando nomás. Sí, hay que seguir hinchando y sobre todo ahora en el modelo remoto, aún no ha sido un poquito insistente en el tema, porque todavía no estamos acostumbrando al modelo. ¿Ya? Aparte que estamos un poquito desordenados también en los proyectos, porque en el fondo cada uno está en un proyecto distinto casi. Sí. Ahora estamos cada uno en uno distinto, tú eres la única como que me está acompañando en el COVID. José está investigando una cosa, la Mariana está haciendo kombuchacha, la Lili está terminando cowork y nosotros estamos en el COVID. Y bueno, y Jens está en el otro proyecto. Otro nuevo. Claro. Así que, bien, ya. Pero el problema que pasó hoy día fue un problema mío, de actualización. Y voy a tratar de resolverlo con un software gráfico para no tener más problemas. ¿Ya? Ya, mira, este era el tema que Jens me dijo, que en el fondo ahora ya salen conjuntos los root y cuando yo hago actualizar acá, el root se actualiza aunque tenga puntos. ¿Ya? Y queda bien. Perfecto. Yo resolví Ahora esto. básicamente de la coma. Sí. Ahora, igual tengo la duda, tengo algunas dudas, porque cuando actualizo acá, ya, sí mantiene el gender y el birth date. Ya, también me lo actualiza. Ya, mantiene todo. Estaríamos ok. Yo tengo unas dudas que es más bien funcional, que no quiero abordarlo ahora, que es por qué esto está acá abajo, ¿ya? Porque entendería que la administración de gente o de personas no debería tener que ver ni con instituciones ni con casos, porque las instituciones y los casos a nivel global están acá arriba, ¿cierto? Sí, sí, Tiene sentido, ¿cierto? sí. Entonces yo no sé si el find party está, digamos, asociado a algo más acá. Bueno, el tema de la funcionalidad es un poco, con eso cerraríamos el tema de lo que es el find party, o sea, lo que es la gestión de usuarios, porque ya la gestión de usuarios está bien, ¿ya? ¿Nos faltaría algún rol? Sí, pero tenemos que definir los roles con ellos y ellos nos mandaron una propuesta de roles, o sea, nos hablaron de algunos roles, pero tenemos que implementarlo, tenemos que mandar los documentos que ellos lo aprueben, así que mientras eso no se haga, no voy a cambiar los roles. Entonces, vamos a ir al find party que queda en el admin, find party, y está acá el container dialog, pero este es un add party, ¿cierto? Este está acá. Está bien, este es el find party, pero cuando yo selecciono una, es un find case. Cuando arriba no debería tener un find, o sea, no debería llamar al find case. En el fondo, debería llamar al party nomás. ¿Cachai? Entonces yo no sé si, a ver, llama al case, find case by role. Claro, está haciendo reutilización de un poco de la estructura. Ya, no voy a romper mucho este esquema porque pasa que esta pantalla se utiliza también para otras cosas, otros fines. Ahí yo creo que vamos a tener que hablar un poco con Jens de cómo vamos a tener que organizar bien las pantallas porque no le encuentro sentido que en este caso, por ejemplo, Francisca Vergara tiene el rol de administradora
del CESFAM de Renca. Esa fue la lógica, ¿ya? De hecho, no puedo editar su rol en ninguna parte. ¿Cachai? Cuando yo la agregué, la agregué como administradora en este caso, de Renca. Entonces yo no debería por qué ver los otros spam. Yo no tengo acceso. Mi rol es administrador del SAM de Renca. ¿Por qué tengo acceso a ver la información de este? Y eso es simplemente porque está tomando el rol del usuario conectado. Por lo tanto, la información de las instituciones y casos que yo veo acá no están filtrados por el rol de Francisca. ¿Cachai? Ya, sí, entiendo. Entonces tiene que haber un filtro. O sea, si voy a filtrar o voy a mostrar la información, tengo que mostrarla filtrada en base a algo y ese rol no está considerado. ¿Ya? Pero la funcionalidad existe y con eso, digamos, podríamos dar como resuelta esta primera vuelta. Yo sé que van a salir observaciones cuando veamos la gestión de roles. ¿Ya? Así que eso lo vamos a dejar allá. Veamos el registro de casos. ¿Ya? Voy a hacer en realidad voy a hacer al tiro el commit, porque ya terminé el Facility Management. Mira, viste, ya me jugué una mala pasada, no hice la segunda rama. Entonces lo vamos a hacer con el git-k. Ah, no tengo que hacer cambios, no, pues no tengo nada pendiente. No tengo ningún cambio que hacer, ¿ya? Acá está, digamos, la interfaz. Esta es la interfaz clásica del Git. De hecho, en Linux es igual. COVID Control. Y me aparece la ventanita gigante y no tengo cambio, así que estaríamos ok. ¿Ya? Entonces, la rama remota la vamos a dejar terminada, porque en el fondo ya terminamos el Facility Management y vamos a hacer el flujo completo, que es irnos acá no, ahí no, acá tampoco, sí, al GitLab, perdón, sí está aquí. Y nos vamos a ir acá a los merge requests. Vamos a hacer un merge request al tiro. Al zoom al 100% para que se vea. Fíjate que tengo un merge request del José de hace una semana, pero no lo he podido hacer por el tema de la misma herramienta. Así que por eso no lo he hecho. Vamos a hacer un merge request en COVID Control. Seleccione rama de origen, rama de destino. Yo no tengo permiso en la rama master, solamente en Devel. ¿Ya? Compare branch and continue. Ya, estamos ok. Feature, Facility Management. Asignado a mí, yo soy el que hago los merge. Y eliminar la rama fuente, sí. Una vez que aceptado. Submit. Y ya tengo otra pega, digamos, para hacer. Ahora, según lo que hemos hecho, en realidad no hay mucho cambio, no hay muchas cosas que podría afectar, entonces el merge lo podría hacer al tiro. ¿Sí? Donde lo puedo hacer al tiro y lo paso al Devel automáticamente. ¿Ya? Así que lo voy a dejar ahí en el Devel. Ya. ¿Ok? Ahora, acá es donde me causa problema, porque después manejar esto es bastante más complejo. Entonces vamos a hacer un feature, creature case management. Vamos a hacer ahora un nuevo caso, un nuevo feature, o sea, una nueva, digamos, rama, case management, y nos vamos a pasar a hacer esa pega ahora del case management, ¿ya? Este debería ser el formal, así deberíamos trabajar siempre. Bueno, esto ya quedó cerrado, así que estamos listos. Ya un merge request que el de José. El de José me da miedo hacerlo por el GitLab, porque al principio lo hacíamos por el GitLab, pero alguna vez quedó la escoba, porque hay cambios que son complicados. ¿Cachai? ¿Qué pasó en esa ocasión? ¿Mm? ¿Con ¿Qué qué? fue el problema que tuvieron? No sé si en realidad, donde trata de hacer un merge automático, a veces pisa algunos cambios que él consideró que eran los correctos y genera versiones que son sobrepuestas, porque hicimos cambios en los mismos archivos y cosas por el estilo, entonces yo prefería hacerlos a mano. En el fondo ir comparando archivo por archivo, diciendo a los chicos, ya, ¿sabes qué? Este es el código antiguo, este es el código nuevo.
¿Cuál es el que se tiene que mantener? No, en realidad estas 3 líneas nomás, listo, pasó las 3 líneas. ¿Cachai? Entonces, cuando hacíamos grandes merge, que son del estilo de los que está pidiendo José, prefiero hacerlos manualmente. Si son Ya. cambios pequeños como el que hice ahora, mejor hago el merge y lo dejo funcionar. Lo bueno es que igual podemos validar automáticamente cambiando la rama y lo podemos validar acá mismo. ¿Cachai? Oye, con respecto a la rama que hiciste ayer, que era Feature, no recuerdo cómo más era el nombre. ¿Esto tiene algún tipo de privilegio o me refiero como privacidad? Porque ayer traté de hacer checkout en esta rama para cambiarme y nunca me movió de rama. No, no tiene, no. O sea, no debería, a menos que no la haya subido. No, sí la subiste, porque después entré al GitLab y claro, pues estaba subida, estaba creada y todo. Es raro, ¿no? No. Bueno, ahora ya no existe porque no la acabo de borrar. ¿Cachai? Pero no. Pero ahora puedes bajar o sea, ahora podrías actualizar la Devel, hacer un pull de la Devel, Claro, pues ahí me traía los... y claro, ya tienes la nueva, digamos, ¿ya? Ok. Que la única forma que pude ayer a través del IDE ingresar a los cambios que habías hecho ayer ¿Ya? fue a través del árbol que te genera de los branches en el mismo IDE. Ah, puede haber sido que quedó como raro. ¿Ya? Así, entonces ahí mismo me metí al nodo y claro, me tiró el script de lo que había cambiado. Ya, perfecto. Ah, raro. Qué raro. Ya, ok. Me voy a hacer de este requerimiento de nuevo. Ya. Este va a ser para mí de nuevo. ¿Ya? Entonces, el registro de casos tenía una complicación que en el fondo hay una planilla Excel que es la que debería ser nuestra guía. ¿Ya? Y esta planilla Excel, disculpa que me fui para allá, esta planilla Excel entonces es la que yo acabo de abrir y que en el fondo corresponde a cómo hoy día están registrando los casos, ya que era lo que te comentaba el otro día, que es la forma en que ellos miran las cosas, ¿ya? Claro. Entonces tenemos que de cierta manera replicar esto, ¿ok? Y aquí es donde yo creo que tenemos que preocuparnos un poco de ¿cómo se llama?, de la información que tenemos, ¿ok? Por Ya. ejemplo, lo primero, lo que tenéis que hacer no, es otra cosa. Vamos a hacer un usuario que permita registrar casos, ¿ya? Que va a ser de un centro de salud, ¿ya? Entonces vamos a registrar en el CESFAM de Renca a un caretaker, no, a un institution agent, que en el fondo también tiene acceso de poder registrar casos. Lo vamos a hacer que nació en el, no sé, en el 66, por ejemplo, en febrero, el 25 de febrero, ¿ya? Es hombre y es una persona que se llama Miguel Pérez, ¿ya? Su root, ese, teléfono, me da lo mismo, email, y el email le voy a poner cualquier cosa, mperez@cespamrenca.cl, ¿ya? Dirección, no va a tener dirección de lo mismo porque vamos a suponer que vive en el, o sea, que nuestra suposición es el mismo CESFAM y en la comunidad. Creamos entonces la persona y una vez creada la persona, lo que deberíamos hacer es crearle el usuario para que él pueda acceder, ¿ya? Entonces vamos a crear el usuario, su nombre de usuario va a ser mperez a secas, ¿ya? Y su password va a ser mperez con M mayúscula, gato 1. mperez con M mayúscula, gato 1, ¿ya? mperez, gato 1, ¿ya? Ya. Tratemos de ser como bien así lógico. Cada vez que creemos un usuario, usamos el mismo nombre de usuario, gato 1 al final, ¿ya? Y con mayúscula al principio, para que cumpla con todas las lógicas. ¿Okay? Entonces Ok. nos vamos a salir de acá para mirar la información que nos está pidiendo y vamos a entrar con M Pérez. M Pérez. Y va a ser M Pérez gato, perdón, gato, no, está bien, gato 1. Listo. Y M Pérez me pide, bueno, vamos a guardar la información de M Pérez por mientras, y M Pérez me pide solamente que yo tengo información de la institución,
¿Ya? Mira, no tengo información gestionada, y ahí tengo un error, ¿cachai? Y tengo un caso, tengo la gestión de los casos, que tampoco tengo permiso para gestionar casos, ¿cachai? Entonces, vamos a anotar esto, a lo mejor como que es un bug, de hecho lo vamos a anotar inmediatamente, porque ahí tenemos, hay unas definiciones que tienen que ver con lo que tenemos que enviar a Javier, que en el fondo esta es la definición de roles y esta es la definición de acciones por rol que se puede hacer, ¿cachai? Entonces, si yo tengo un administrador municipal, el administrador municipal puede mirar la información agregada de los casos que tiene, o la información completa de los casos que tiene toda su municipalidad, o sea, toda su comuna. Puede administrar las instituciones de salud que están dentro de la municipalidad. Puede administrar los, ¿cómo se llama? Lo que son los datos y crear usuarios para cada una de las instituciones. Y puede además puede registrar casos también, pero en el fondo puede además ver información agregada tipo dashboard. Entonces, esas son las funcionalidades. Después el administrador de institución, después viene el agente de institución y viene el cuidador. Entonces, cada uno tiene ciertos permisos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir bien esos permisos y, bueno, ahí tenemos que enviarle la información en este caso ¿cómo se llama? A Javier para que él valide. ¿Ya? Pero vamos a hacer un cambio. Entonces nos vamos a ir acá, vamos a entrar como administrador de nuevo, vamos a conectarnos de eso, muy admin, que es el administrador, a la institution admin, no, admin, people, y vamos a crear de nuevo a Miguel, pero le vamos a dar el otro rol. El mismo spam de Renca, va a ser un caretaker, ¿ya? Pero Sí. le vamos a decir que me agregue a Miguel. Ah, me agrega a Miguel. Ahí está, Miguel. ¿Ya? Por código me lo pueden encontrar. Agregamos y acabamos de darle el rol a Miguel Pérez de caretaker también. Vamos a ver si le da otro permiso, porque a lo mejor el nivel de permiso está modificado de acuerdo a él. Ahora tendría como 2 roles, Miguel. Claro, tampoco me da el acceso. Entonces, acá ya tenemos un error, porque en el fondo no le podemos dar el control a los usuarios para que puedan probar. ¿Cachai? Entonces, ahí vamos a tener que registrémoslo como error. ¿Ya? Porque aunque nosotros queramos, no le estamos pudiendo dar en este caso ¿cómo se llama? No le podemos dar los accesos a los usuarios. No va a poder probar. ¿Cachai? Entonces lo vamos a reportar como un bug. Yo ya lo hacía en la otra pega. En el fondo es los privilegios de... error de privilegios. Privilegios de usuario. Entonces vamos a editar esta información. Vamos a poner que en el fondo esta cuestión es high. Vamos a tener una descripción. Cuando se asigna un privilegio del usuario a un usuario, agente o cuidador, el sistema no permite agregar más. Jens. Jens. ¿Es correcto? Ya. Vamos a darle otro privilegio más adicional para ver si en realidad Por el rol o por el que no da los privilegios. el gestor de institución, ¿ya? Entonces vamos a ir a Movit Admin. Incluso a lo mejor está asignándolo mal, ¿ya? Porque las personas pueden tener varios roles. Pero ¿cachai? Que ahí aparece 2 veces, uno con caretaker y otro tiene institution agent. Entonces vamos a agregar de nuevo, vamos a agregar al spam de Renca, vamos a agregar al Miguel también, pero lo vamos a agregar con el rol de institution administrator. ¿Ya? Entonces salgo.
Ya, y ahora me deja registrar casos, no me deja registrar casos. Parece que me deja mirar nomás. Pero él, como administrador de la institución, de aquí donde puedo, ahora puedo hacer casos, tampoco puedo hacer. Puedo ver la institución nomás. ¿Cachai que no me deja, no me activa los botones de agregar? Qué raro. ¿Y eso está implementado o no? ¿Hay que parar el código? Debería, pues si Jens de hecho le hizo varios, ¿cómo se llama? Revisiones y se supone que funcionaba. O sea, bueno, con lo que son los usuarios, no me acuerdo que hicimos todos los cambios, pero ya, privilegios por tipo de usuario operando. Los usuarios demo. Porque hay usuarios demo creados, pero no tienen, digamos, no están, digamos, en la lista de usuarios. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando nosotros cargamos los datos iniciales, ¿te acordáis? Hay unos data que son standard users. Este es el usuario general, el administrador, pero hay un demo users, ¿cachai? Que se carga este es el general administrator, este es institution administrator, este es institution agent, este es caretaker, ¿cachai? Esos son los nombres de usuario. Entonces, tienen Moit admin. Entonces o sea, Moit demo, así se llama. Entonces vamos a entrar con ese, Moit demo. No, ¿cómo es demo? ¿Moit? ¿Cómo era? No, pero arriba tienes que cambiar el Insta admin. No, es Insta ADM. Institution ADM. Moit demo, ¿cierto? No, no. No, tiene la misma clave. Bueno, de hecho, ¿qué dice? No, dice que no existe el usuario. ¿Va? ¿No se cargaron estos usuarios? A ver, déjame ver. Tengo una duda. Excuse me. Déjame ver si cargué el COVID demo. Okay. Estoy revisando el log para mirar si cuando inicié con la carga de Moit demo o no. ¿Sí? COVID control, guión demo. Ya, pero es que estos usuarios deberían haberse creado. Ya, pero los vamos a entrar. Obviamente son los nombres de usuarios. Vamos a ir acá. System. Users. Ahí está. Sí. Voy a estar Institución. Ah, ya. Institución y Moit demo. Ya, vamos. Institución. Up. Institución. No, ¿por qué no? Lo pusiste al revés igual, muy demo, de Momoy. Ahí sí. Ahí está. ¿Cuál era? ¿De Momoy o muy demo? No sé, usé el mismo que tengo guardado para Moit Admin. Tampoco tiene permiso. No, no tiene permiso. Vamos para el otro. ¿Ya? El caretaker. Que el caretaker es cuidador. Ok. El cuidador debería poder. No puede. Y el agent. Tampoco. Nadie puede agregar casos más que el super administrador. Ya.
Después nos encargaremos de los roles porque para eso generamos el bug. Ya, ahí se va a subir para que lo revisemos. Aprovechamos de dejarlo grabado para que todo lo que diga será usado en su contra. ¿Cachai? Que acá sí puedo agregar un nuevo caso. ¿Cachai? Entonces acá es donde podemos poder revisar. Pero esperemos, Jens, a ver si podemos aclarar al tiro la duda. Ya. ¿Con Y quién estás ahora? ¿Con administrador de qué? el administrador general, el MOIT admin. Claro, el jefe de los jefes es el único que puede hacer cosas en el sistema hasta el momento. El MOIT admin es el que tiene todos los permisos habidos y por haber, así que bueno. El jefe de los jefes. Ahí llegó Jens. Está muteado, pero ya viene. No está hablando de aparece. ¿Se lo están llevando a los cristianos o qué? ¿Qué pasó? Hola, Jens. Está sumamente mal. De verdad, no está hablando desde el infierno. Escucha pésimo, Jens. No se escucha. Ya, ahí se desconectó. Creo que se va a volver a conectar. Bueno, gajes del oficio. Ahí volvió. Vamos a ver si ahora funciona. ¡Au! ¿Qué pasa, Jens? Yes, de nuevo se escucha muy mal. De hecho, no te escuchan. Bueno. Ya los juegos. Bueno, puedo activar el chat. Diablo. Está tratando de hablarme. No ha dicho nada del chat. La de ensalada. El carrito está puesto. Te han surtido mucha ensalada. Ya, bueno. Estoy un poquito pegado ahora. Oye, y allá en Santiago, en el Cowork, trabajan todos en una misma oficina. ¿Por qué ese día que fui a la entrevista no logré como ver el espacio en general? Pues era la sala nomás donde estuve las entrevistas.
Ahí súper bien el almuerzo, que todavía no llego yo, que se ocupa el baño, para que me limpien la señora hoy día. Claro, ¿me escuchan ahí? Ahora sí te escuchas bien, bien. Qué raro, ¿no? Me conecté ahora del teléfono, Sí, te así que escuchabas estoy tú. doble. Sí, de hecho no te escuchaba, era puro ruido. Extraño. Ya, voy a reiniciar después el computador qué puedo hacer. Ya, ya, ok. ¿Estamos listos entonces? Perfecto. Ah, es verdad que estás doble, ahí te acabo de ver. Ya, sorry, que justo me estaba escuchando un audio del colegio de mi hijo. Ya, estamos. Entonces, ya te explicamos, Jens, lo que nos pasó. Sí, perfecto. Ya es que estuvimos tratando de crear, o sea, aparte de crear usuarios con los permisos, digamos, diferentes tipos de permisos. Después Miguel tiene distintos tipos de permisos porque los fuimos probando uno por uno. Ya. Ninguno me dio la opción de agregar casos. Solamente me Sí, lo da... que pasa es que no basta con agregar el rol. ¿Ya? Hay que agregar también la relación entre dos parties, Ya. la party relationship, donde se usa ese rol. ¿Cachai? Eso en el fondo, claro, Miguel tiene que ser administrador de institución en una institución específica. Ya, o sea, no lo hace en forma automática. Se supone que sí. Que eso es lo que no estaba haciendo. Y de hecho probé los usuarios que vienen de prueba y tampoco lo hacía. Pues. Eso es lo más raro. Entonces tenía la duda. Ya. Entre el usuario y la institución. Pero Porque, eso lo hace automáticamente, ¿eh? O sea, cuando yo le... eh, a ver, ¿dónde se asocia? Déjame ver dónde era. Sí, quizás la interfaz no está muy obvia, digamos. Puede estar medio escondido. mm, porque cuando lo creé con esa relación, pero claro, no supe, digamos, dónde hacer la relación directamente para ese usuario. Y se repite como 1000 veces. Ah, claro, porque cuando yo tengo que agregar a una persona, por ejemplo, si tú te vas a, no sé, a una institución específica, ¿Ya? Ya, me voy, por ejemplo, al Guamachuco. ¿Ya? ya, te vas a persona y ahí le pones agregar persona. Mm, Y Ah, ahí seleccionas, claro, el rol y claro. la persona existente, y ahí te agrega esa relación. ya. Entonces, el pareo anterior que hicimos, ¿de qué sirve el que se le agrega el rol solamente a la persona, no enlazado con una institución? Em, ¿No te da ninguna clase de privilegio? Pues no, o sí. Claro, porque no, acá no hace nada. Solamente crea las eso personas. es necesario porque a partir de eso crea los roles, o sea, perdón, agrega al usuario a los grupos de usuarios. Ah, Lo que hacen el enforcement de que no pueda ver aquellas botones y pestañas, digamos, que no corresponde a su nivel de acceso. Ujú. Entonces están con las dos cosas. Está por un lado, sí, que el entonces, party tenga el rol asociado, en realidad yo creo que ni siquiera es relevante. Yo lo puse por completo, o sea, por consistencia nomás. Porque tú puedes agregarle un role type ID a la relación entre dos usuarios sin que ese usuario aparentemente tenga ese rol, creo. Ujú. Así que solo como para buscar, o sea, para ver, por ejemplo, cuando... Sí, o ni siquiera. A ver. O sea, claro, si yo sé que un usuario tiene el rol de administrador y quiero asignar un nuevo administrador, cuando yo busco las opciones posibles de usuarios que tengan ese rol, ahí me muestra solamente eso. Sería como para filtrar, más que nada. Vamos a entrar, digamos, por el otro lado.
Host. A ver, Pérez, a ver si me lo muestra porque no tengo cómo agregar un caso acá tampoco. Ya lo puse como agente. ¿El agente tiene permiso o no? Debería. El agente tiene permiso cuando se mete, pero es que está en caso directo, tiene que meterse a una institución. Ya, o sea, tiene que ser por acá. Ahí, sí. ¿Dónde Quizá ahí arranca? deberíamos esconder entonces el caso. Y ahí puede crear un nuevo caso. Ah, ya, ya, ok, ahí estaba. Oye, es que en realidad la pestaña esa de casos solamente tiene sentido para los cuidadores, que lo único que ven son casos. Ahí podrían agregar estados de salud. Exacto, sí, sí. Pero en el fondo el caso siempre se agrega asociado a una institución específica. Ujú, Quizás eso también se podría cambiar, digamos. ujú. Sí, puede ser. Ya, no, pero ya entendido ya. O sea, en el fondo estamos viéndolo mal. Instituciones y casos. Sería General Administrator, Institution Administrator, o sea, el General Administrator sería como el administrador de la municipalidad. Exacto. Sí, sí. Y ahí hay que agregarle una cosa más, de que en realidad para tener distintas municipalidades habría que agregarle ahí un nivel. Ahora sí. Claro, hay que tener un administrador general y un administrador por municipalidad que... Claro, yo el General Administrator lo considero como el administrador de la municipalidad. O sea, hoy día deberíamos tener una sobre eso. O sea, porque en Sí, el fondo ya está pensado en Renca, y si pensamos en Renca, el General Administrator es el administrador de Renca. Solo Renca. Sí. lo que pasa es que hoy en día las instituciones no están asociadas a una municipalidad. Exacto. No están asociados a una municipalidad todos. Entonces, Ya, claro, entonces, hay que hacer como esa asociación. case solamente lo tendría que ver el caretaker. El agente debería haber, Sí. debería haber case, sí, porque también pueden agregar estados de salud ahí. Pero eso lo pueden hacer dentro de Institution. Como que se repiten un poco las pantallas. Ah, ya, ya, Si entonces tú ahí te vas a está. Institution, ahí también está el Cases. Perfecto. Y ahí lo puedes encontrar y lo puedes editar. En el Institution Admin, en el fondo lo que tienes, vamos a verlo en la otra pestaña, Institution, porque está Admin Institution, tiene lo que es la información de personas asociadas a la institución, que él Ujú. no puede borrar, o sea, no puede editar personas. Bueno, Ah, ¿qué sí, tal vez sí debería poder verlo. Sí. dice? Entonces Ahí hay un error ahí. ya estoy que corregir, ya. ¿Ya? Y Puede casos. que esté mala la URL más que nada, algo así. O sea, en el caso de editar personas, me diga que es la URL la que está, porque Sí. cuando se desactiva es, y el case by role el que se está cayendo, y casos. Hay que tener- Los casos también puede crear nuevos casos y todo. Ya, puede editar la información de la institución, ya, perfecto. Entonces, claro, institución admin, y también puede hacer, entonces como un menú es para cada usuario. Sí, claro, esa es la idea. Ya, perfecto, ya entendí. Es que es para saber cómo hago las pruebas, porque en este momento ya iríamos en la parte de casos, cómo se gestionan los casos, digamos, para ver si la información que ya se está entregando de los casos es suficiente. Entonces, para poder subirles ahora una versión loguito, para que ellos empiecen Perfecto. a ver el registro, básicamente, y la revisión de los casos, no más que eso. O Ya, sea, perfecto. toda la, Sí. toda la lógica más de negocio es la que viene después de esto. Cuando ya tengamos la definición de las variables correctas, el usuario correcto, los roles que ellos van a utilizar, y ahí podemos trabajar. Claro, sí. Sí, Ya. la duda que yo tengo es si ahora ya queremos subirle con el concepto de municipio metido o no. No, yo creo que en esta demo todavía no, porque la idea es que ellos vean, digamos,
la herramienta básicamente, más que otra cosa. Claro, claro. De Y hecho, yo... ahí no sé cómo modelar el cómo meter el municipio, porque uno podría decir ya, el municipio puede ser el owner de la institución probablemente, ¿cierto? Mm, Porque la alternativa sería hacer otra asociación entre... Hay un party facility también. Eso mismo estaba Ese pensando. también se usa para, por ejemplo, para saber que este administrador, por ejemplo, tiene derecho a verse spam renca, es porque existe un facility party o un party facility, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también tiene el role type ID administrador de institución o algo así. Claro. Entonces, claro, puede ser por ese lado o que sea la dueña. Yo creo que en este caso Renca sería como una dueña de esta cuestión. Ujú. Mm. Pero funciona las dos formas, no sé. Creo que Porque es más fácil hacer las búsquedas y todo eso cuando es la dueña, porque eso está en la misma tabla. sí, sí, no, el owner es ahí es el que debería ser el que mande. Si la única duda que tengo, porque no sé si te has metido al, ¿cómo se llama esta cosa? El Entity Filters. ¿Cuál? Los Entity Filters los has visto, ¿no? Mm, no, Porque es bien power, pero también es medio maricón, porque a veces te esconde cosas. O sea, en el ya, fondo, cuando tú haces una búsqueda, te agrega condiciones por sobre la búsqueda que tú estás haciendo para no mostrarte cosas que no tienes permiso de ver. ya, ok. Entonces, muchas veces, según las instituciones a las que tú estás asociado, ujú. no te muestra, por ejemplo, los work efforts asociados a esa institución o ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Entonces, simplemente no te lo muestra. Es como que está en la base de datos, pero tú no los ves. ¿Cachai? Ya. Ah, qué raro. Entonces, si es que el owner no nos afecta eso, si no, habría que sacarlo. Hay eh, Ujú. habría que ver los filtros que hay, digamos, los entity filters. Ya, Que esa es una forma fácil de hacer una pantalla y que el usuario que se conecta ve solamente lo que la base de datos le permite ver. sí, correcto. No tienes que hacer el enforcement de los permisos así como a nivel más detallado. Ya, vamos a tener que revisar entonces eso. A lo mejor puede ser una buena opción. Entity Filter. Sí, Ya. Oh, está pesado. Quería ver Facility Party y no me dejó. Y quedó pegado. ¿y está corriendo el Moki o Sí, está quizás corriendo, está corriendo. te salió Es más? algo complicado. Ah, qué raro. Ok, está bien. Ya, voy a tener que revisar. Ya, perfecto. Ya, yo creo que es una buena opción. O sea, ahí el owner. O sea, tendríamos que crear una organization para cada municipalidad. Exacto, sí. Ya. Sí. Sí, pues creamos una organization, entonces, claro, pues así queda todo organizado. Es como lo hicimos en Ortitech. En el fondo, Claro, Ortitech, la organización y todo lo que estaba en los facilities adentro pertenecía a Ortitech. sí, sí, Buenísimo. Ya, ya, vale. Ya, yo creo que es lo mejor. Lo mejor debería ser eso, la única, la forma más fácil. Y claro, y tener un administrador o el MOIT admin que tenga un acceso más, que en el fondo sea el administrador de municipalidades en el fondo, y que crea una organization y un usuario administrador de municipalidad para después empezar a bajar los accesos. Y que todo quede claro. asociado, todas las facilities que se creen queden asociados con el owner de la municipalidad. Ujú. Lo otro que te iba a preguntar, aprovechando la pasada, es ¿Ya? ¿desactivaste la barra de notificaciones acá o ya viene así ahora? Sí, sí, la desactivé, sí, Ah, ya, pero tú la desactivaste. Vale, claro, ya vale. Sí, no, es que estaba mirando y dije, ¿o viene así o qué? Porque, claro, viene a cambiar tema claro oscuro, viene el history de notificaciones, que en el fondo me muestra la historia de todas las que nos han notificado y el screen history.
Claro, sí, si queremos poner los mensajes, pues tenemos que volver a colocarla, pero de repente solamente la notificación y no esto de los tasks pendientes y todas esas cosas. Claro, claro, no, 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 totalmente. Sí. Voy a levantar de nuevo porque parece que se pegó esta cuestión. Definitivamente se anduvo mareando. Ya, eso. Ya, pues estamos entonces. Quedó claro. Daniela, no sé si tú tenías alguna otra duda. No, ¿Estamos claros entonces? Ya. Ya me quedó claro. Entonces, voy a corregir eso para que solamente vean la pestañita que les corresponda, para que no sea confuso para los usuarios y nada. O sea, les voy a dejar el administrador de institución, el agente y el caretaker nomás, porque si no, si les pongo al administrador general, se van a manear, pero de lo lindo, Sí, exacto, claro, claro. para que puedan ellos probar, porque lo que en realidad tenemos que probar es cómo estamos automatizando esto. Esto que en el Sí. fondo es la parte del registro de los casos, y esto es lo que estamos, bueno, esto es lo último que estamos viendo con Daniela, así que terminando esto ya podemos generar una versión ya con los elementos para subirlo como demo. Ya, perfecto. ¿Ya? Genial. Así que ahí yo creo que te vamos a estar revisando en la tardecita. ¿Ya? Ya, pues ahí, yo puedo generar el Docker si necesitan, digamos, para que hagamos eso. Sí, Y lo más que subo. nada por eso. Ya, Ya, tú ya, tienes el súper. control y tú tienes el poder. Perfecto. Ya, pues, genial. Gracias, Jens. Te pasaste. Ok, nos Listo. vemos. Chao. Chao, chao. Ya, o sea, estábamos mirándolo bien, o sea, teníamos bien los permisos, probablemente estaban bien generados los usuarios, pero el problema era que, claro, las pantallas eran las equivocadas, ¿cachai? Que cada pantalla tenía su objetivo distinto y era asociado al usuario que lo estaba haciendo, ¿cachai? Entonces, ya, started, vamos a ver ahora que se vea, porque por alguna razón estaba mareado. Vamos al dashboard, vamos al entities, estamos levantando toda mi... ya que suben una versión demo, ¿cómo los capacitan? Los capacitan a través de webcam en este caso, pues a través de... Esa es la idea, pues no los vamos a capacitar, los vamos a Ya. dejar que entren para Ah, que ya, empiecen a jugar, ¿cachai? Y vean, porque de esa manera nos sirve como una especie de usabilidad. ¿Cachai? ¿Se me pegó? ¿Otra vez? Me tinca que se me mareó tantas asignaciones de usuario que hice. Miguel está haciendo estragos en el sistema. Vamos Tanto Miguel a matar los datos mejor, ¿ya? Que si es eso, es porque, claro, hicimos muchas asignaciones, después pasamos otra prueba. Claro, entonces la idea es que jueguen. Yo sé que van a reclamar de la usabilidad, porque si tú te das cuenta, la sí, usabilidad no es muy buena, porque es muy demoking, muy técnica. Lo cual a mí en general no me gusta mucho la usabilidad que tiene. Me gustaría mejorarla un poquito, pero por último eso lo trabajamos la próxima semana. ¿Ya? ya, ok. Me gustaría mostrarles más que nada la funcionalidad, que ellos se metan. Entonces, como decía, o sea, la idea es mostrar todo lo que es desde el administrador de institución hacia arriba. O sea, en realidad hacia los usuarios con menos privilegios. El administrador municipal no se lo vamos a mostrar todavía porque es el que más feo está, ¿cachai? El mismo cuento de crear un usuario, que darle privilegio en las instituciones, como muy cacho, ¿ya? Okay. Pero mostrándole que nosotros ya les vamos a entregar y que nosotros nos van a decir, esto es este es el administrador de Renca, este es el administrador de Huamachuco, este es el administrador de Achofsúa y este es el administrador del SAR, y me falta uno, el administrador del otro que no me acuerdo, Bicentenario, ¿cachai? Entonces ya le entregamos el poder de que ellos creen sus propios usuarios en sus instituciones y que en el fondo ellos puedan empezar a operar con eso. ¿Ya? Ahora, lo primero y lo más importante que nosotros le vamos a decir es que aquí por favor no metan datos finales. O sea, en el fondo nosotros, claro, nosotros pensamos que podemos, o sea, nosotros podemos guardar esos datos, todo lo que queramos, pero si quedan datos malos y cosas por el estilo, porque esto simplemente es para empezar a probar. A lo mejor la próxima semana les vamos a soltar uno que sea más para llenar, pero durante esta primera fase la idea es que vean, sientan, digan y comenten qué les parece y no les parece. ¿Sí? Así tiene que ser. Así que eso.
¿Ya? La creación de Marte. Perdón, que justo me cambio de pantallita. El Caleuche. Ahí está. Ya te. Ocha, mi señora que me dice que no las tiene. El Caleuche está en la guía 3. Ya, pues se lo voy a imprimir de nuevo. Okay. ¿Se sube? Vamos a ver si sube. Ya, ahí subió. Ya viste, parece que el problema fue justo eso. Voy a hacer una pura prueba que voy a crear de nuevo a Miguel como administrador de institución, a ver si me deja, porque yo creo que en realidad Jens tenía razón. Tiene toda la razón. Lo hicimos mal, pero en realidad no es que lo hayamos hecho mal, sino que en el fondo lo que ocurrió fue que la información como nosotros la usamos estuvo mal. ¿Ya? Entonces, en la aplicación como nosotros lo usamos, ¿ya? Y espere. En address. No, en address. System Renca. A ver, 1 de 2. Santiago. ¿Ya? Quiero estar seguro de que lo que estamos haciendo está bien. Creamos al usuario. Ok. Vamos a agregarle el permiso, o sea, vamos a crear el usuario que corresponde. Que sería el MPérez que está ahí. Que es MPérez. Ya. MPérez. Vamos, de hecho, lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Entonces, vamos a abrir la otra ventanita. Mate la ventana en... Dejé esto. Dejé así. Dejé, bueno, no importa. Ahora bien. Ay, no. No. Private. Localhost. mperez @ces.cl y vamos a hacer eso. Una de las cosas que tenemos aquí es eso, ¿ya? Entonces, él es administrador de institución. Por lo tanto, debería entrar por acá versus spam y agregar nuevo caso. Sí, era lo que yo decía. ¿Ok? Estamos listos. Entonces, podemos hacerlo. ¿Ya? Eso es lo importante. Se puede. ¿Me sigues? Sí. Ya, perfecto. Estamos listos. No digo el copyright, me falta una. Ya. Entonces, ya estamos entonces en la parte de la gestión de los casos. Ya, entonces tenemos acá un nuevo caso. Tenemos un cuidador que no existe. ¿Ok? Estado del caso, es un caso sospechoso, es un caso confirmado. Ya, vamos a ver la planilla. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a poner la planilla al otro. ¿Ya? Para que tengamos la comparación. Está abierta acá en todo caso en mi PC. Sí, ya. Primero, lugar del primer contacto con el paciente. Obviamente estamos dentro del CESFAM de Renca, por lo tanto queda asociado al CESFAM de Renca. Ya, ese dato se guarda internamente. Ok, sí. La unidad de COVID responsable del seguimiento del caso, eso no lo tenemos. ¿Ya? ¿Por qué no lo tenemos? Porque en el fondo, la unidad de COVID responsable, nosotros hoy día no tenemos asociada esta información en ninguna parte. Es algo que nosotros deberíamos considerar sí o sí. Ahora, fíjate que en realidad una unidad COVID, por cada uno de los spam, está un COVID central y otro, ¿ya? Ahora, podría ser parte, digamos, de una propiedad, digamos, del
del profesional que lo está registrando, puede ser del funcionario, no lo sé, pero eso lo tenemos que aclarar con él, ¿ya? Entonces la unidad COVID. Eso tengo que considerar, es un dato que tengo que aclarar, digamos, una de las variables que tenemos que aclarar con la gente de red. Correlativo no necesita, porque genera un código solo. Caso madre, ya, no tiene caso madre, ¿cachai? Porque en el fondo, en este caso, no estamos considerando la relación de un caso con otro. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que agregar. Sigamos. Revisado por unidad central. Eso es un check que en realidad no sé si acá nos va a aplicar. ¿Ya? Si quieren la revisión, claro, vamos a tener que tener una de las funcionalidades que va a tener que tener en este caso el administrador municipal en el fondo, es que va a tener que hacer un check de los casos, revisión de casos. Lo revisé, no lo revisé, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Luego, vámonos a la siguiente. Funcionario de quien lo registra, ¿ya? Perdón, me equivoqué, abrí nada que ver. Ahí. Funcionario de quien lo registra. Está, porque en el funcionario de quien lo registra está, digamos, el usuario que está conectado, ¿ya? Claro. Y la fecha de recepción del caso está acá, inicio del caso. Ahora, la fecha de recepción la fecha de recepción de la primera consulta, en realidad, fecha de inicio de caso podría ser que le tengamos que cambiar el texto, ¿ya? Por fecha de recepción, ya. Entonces eso podríamos cambiar, es una etiqueta, ¿ya? Y quedan dos fechas acá, que en el fondo no sé si son claros dentro de cómo se llama, de la información. Ahí veamos que si nos sirven o no sirven. Ahí. Vamos a tener que desfriciarlas y movilizar paneles. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora. Datos del paciente. Nombre, apellidos, o sea, nombres y apellidos. Nombre, apellido paterno, nos falta el apellido materno. ¿Ya? Ya. Entonces falta apellido materno. Apellido materno. Moki lo tiene, ¿eh? Pero como en este sentido Moki es más gringo, no tiene apellido materno como tal, sino que tiene un mother's maiden name, ¿cachai? El nombre de soltera de la madre, que nosotros lo usamos como apellido materno. ¿Cachai? Es un dato así como último dato de la tabla de la persona, pero existe. ¿Cuál era el apellido de tu madre antes de casarse? De ese toque. Está, así que lo podemos agregar. Y esto es agregable. ¿Ya? Esto tengo dudas, esto tengo dudas. Estoy anotando todo en una hojita de papel porque hay cosas que voy a preguntar. Después viene nacionalidad y género. Ya. Tampoco tenemos la nacionalidad. Nos falta la nacionalidad. ¿Ya? También hay que agregar. Eso sí es importante. Después tenemos tipo de identificación y número de identificación. Eso está. Root o pasaporte y, en este caso, root o pasaporte y número de identidad. ¿Cierto? La edad del paciente. Eso no está. Tampoco tenemos la edad del paciente, a pesar de que no le pedimos ni la fecha de nacimiento. A ver, le pedimos la fecha de nacimiento. ¿Ya? Podría ser de que la edad del paciente sea cambiado por fecha de nacimiento. Sí. Que es mucho más eficiente porque se calcula después mayor. Claro, aparte que se calcula, es mucho mejor el dato, es mucho más rico. Porque en el fondo él puede decir tengo 43 años, pero se equivocó en calcular su fecha y tenía 45, es distinto. O sea, en ese rango a lo mejor no. Pero entre 64 y 66, puede ser. Entonces la persona dijo, no, tengo 64. Deme su fecha de nacimiento mejor, ahí vamos a saber todo. ¿Ya? Dirección de residencia del paciente. También está, comuna, eso está. Dirección, email, dirección, ciudad, país, comuna. ¿Ya? Teléfono en este caso, del teléfono. Sí, ahí arriba está. Ya debe tener 9 dígitos, perfecto. Teléfono de un familiar o cuidador. Y aquí es donde tenemos información que está
faltando. ¿Por qué? Porque desde cómo está pensado esto, el sistema, digamos, de COVID, está pensado como si el cuidador se agrega como un usuario anterior, ¿ya? O sea, yo digo En el sistema con sus datos. en el sistema como usuario quién es el cuidador y después yo le asigno, en este caso, el cuidador al paciente, en el caso, ¿ya? Lo cual aparentemente no es lo que necesita Renca, porque si estoy mirando acá, la gente acá lo que necesita es, porque en realidad, y viéndolo desde el punto de vista de lo práctico, ¿ya? Porque algo que tengo yo es que me gusta mucho ponerme en el lado del usuario. Cuando el tipo está registrando el caso, puta, llega acá y dice, ya, pero es que necesito registrar un nuevo cuidador acá y no quiero perder la información que ingresé. Sí. Entonces, re complejo, digamos, no incorporar acá. Entonces, claro, faltaría la información del cuidador, que básicamente es cuidador o familiar, primero cuidador o familiar, que sería nombre completo y teléfono de contacto, ¿cierto? Y a lo mejor lo que podemos hacer, y eso lo hacíamos con los chicos, que en el fondo lo que nosotros hacíamos era hacer todo en un formulario, meter todos los datos, pero después en forma separada llamábamos a los distintos servicios que correspondían. O sea, hacíamos un servicio que era una máscara, que en realidad procesaba el formulario, y ese servicio que decía, ya, tengo que primero crear el cuidador. Mando la solicitud de crear cuidador, perfecto. Recibo el ID del cuidador. Ahora tengo que crear el paciente o el caso, y tengo que pasar el ID del cuidador. ¿Qué pasa si no tengo cuidador? Le paso el ID de la misma persona porque él se cuida solo en el fondo. ¿Cachai? Ya. Ya. Perfecto. ¿Qué tenemos de más nosotros? Nada. Es exacta. Ya. Tenemos fecha de infección y fecha de confirmación. ¿Ya? Ahora, acá hay datos que no son parte de la ficha del paciente, sino que son procesos de detección. Y aquí es donde me entra la duda, y a lo mejor tú también me puedes ayudar en ese caso. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos con esta información? ¿Por qué? Esta información o sea, puede ser del momento en que se registra el caso, como puede ser posterior, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta del millón. Porque no le veo, digamos, ¿cómo se llama? No le veo la lógica en este caso de poder decirle aquí al paciente, perdón, al que está rellenando el documento, hasta el que está rellenando el caso, no tengo cómo decirle la información, digamos, o qué información le agrego acá, en el fondo. Mira, ¿qué estoy pensando? Mira, a ver si me puede ayudar. ¿Cómo lo estoy pensando? Y ellos como en forma de proceso real, cuando crean un nuevo caso o están trayendo un nuevo caso, me imagino que quizá el proceso de detección ni siquiera se crea en el mismo momento, puede que sean en tiempos distintos. Puede ser. Como que mandar ahí en el formulario. Mira, a ver cómo se me ocurren las cosas. Déjame por último explicarte qué es lo que se me ocurre, a ver qué opináis tú, porque al final lo que nosotros digamos acá, de cierta manera nos va a jugar en contra o a favor de lo que nosotros vamos a entregar. Ya. ¿Qué es lo que se me ocurre a mí? Como hay información del proceso, eso debería ser como un work effort independiente. ¿Qué es lo que es un work effort? Un work effort es una tarea que se realiza sobre algo. ¿Okay? Si nos vamos a mirar el Moji, déjame mostrarte el Moji, vámonos a ver los work effort. Ya, pero entiendo como el concepto. Es una tarea, un work effort.
Es que quiero ver los elementos Como que la hay. tarea inicial como dentro de todo como de su historial clínico. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, no sé cómo está registrando Jens lo que son los estados de salud, pero un Word tiene varias cosas, ¿cachai? Tiene varias cuestiones acá entre medio. Y en el caso, digamos, al momento de crear un caso, no sé si un caso es como está registrado todavía, pero el Word tiene varias información que en el fondo nos podría servir. Por ejemplo, parte de la información es lugar de toma de muestra del último test, ¿cachai? Y acá hay facilities, ¿cachai? Hay locations. ¿Qué más hay? Hay fechas también, por supuesto. Hay resultados también, digamos, que uno podría guardar, y eso pueden ser datos adicionales. Hay costos también. Hay información, digamos, general de description, debería haber también en el Word Effort, que podría ser, digamos, asociado a eso, al resultado. Por ejemplo, también tenemos el What Effort Type en ID, ¿cachai? Que ahí el What Effort Type en ID podría ser toma de muestra, ¿cachai? O toma del examen de COVID, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Que en el fondo como que el What Effort tiene como toda la... Aparte que en el fondo se une también con las otras tareas, con las tareas que en el fondo queríamos hacer para poder hacer una visita, ¿cachai? Para poder hacer todas las actividades. Ahora, esos son los What Effort. Pero también están los tasks, que son otras cosas, ¿cachai? Claro, que también son what effort. No, no son los tasks. No, son los what effort. Pensé que habían tasks. No, pero los llaman tasks. Project task counts, ¿cachai? Decían project task counts son pura. Ya, pero el mismo concepto que me habías hablado anteriormente. Ya. Claro. Y al fin de cuentas un core effort. Mira, hagamos una prueba. Hagámosle una prueba. Creémosle a un caso, ¿cachai? No va a tener ni fecha de infección ni fecha de confirmación, solamente fecha de inicio de caso. Vamos a usar a Francisca Vergara como nuestra paciente. Vamos a usar su root. No sé. 77, 777, 777 y un 7. Es un root que existe. Teléfono. Existen todos los números iguales, existen. El 111, el 222. Familia. Es un dato que no teníamos, ¿cachai? Si es primera infección en la familia, ¿cachai? Sí. Ya. En realidad podría decir cuál es el caso madre, ¿cachai? Es un buen dato. Primera infección. ¿Cachai? Y el caso madre también puede ser un amigo, puede ser un conocido, puede ser todo. Fecha de nacimiento, da lo mismo, whatever. Género femenino, dirección, da lo mismo, porque no va a crear un usuario, país, red. De hecho, la renca debería ser la comuna debería estar por default en la, ¿cómo se llama? En la comuna de la municipalidad. Creado. Ya. El caso fue creado, ¿ya? Pero ¿qué tipo de caso es? Esa es la pregunta. ¿Cómo se crea en la base de datos? A ver, los work efforts. Ah, se crea como work effort. Listo. Entonces son todos work effort. Listo. Estamos resueltos. ¿Ya? O sea. La creación de pacientes igual se crea como un core effort. Claro, o sea, el caso ya es un work effort. Porque en el fondo, en realidad tú no creas un caso, tú creas el registro de un caso. El caso es el conjunto de actividades de seguimiento que yo hago a una persona, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, se crea la persona, ¿ya? Se crea la persona y acá se le asocia, digamos, toda la información a la persona. Pero acá no está asociado. Ya. ¿El word effort está ahí? Correcto. Y vamos a ver el word effort o el word effort asignado. ¿Cachai? Decimos, mira acá. Word effort. ¿Ya? Y vamos a ver qué está asignado. Word effort and party. Ya, pero ¿qué es en la vista? Word effort assoc. Esta es. No. Word effort, facility, word effort party. Aquí está. El word effort party es la relación que hay entre, en este caso, el party ID que acabo de crear, que en el fondo es Francisca Vergara, y el word effort ID, que es el caso que yo acabo de crear, que en el fondo es el registro del caso. ¿Cachai? En el fondo, el word effort party me podría decir automáticamente cuál es el caso. ¿Cachai? O sea, yo busco COVID case subject, por ejemplo, esto, y me dice
cuáles son todos los work efforts que están asociados a este par. Y ahí tengo un caso. ¿Ya? En el caso de era, por ejemplo, el otra cosa que estamos viendo como workflow, como la detección, claro, proceso de detección, debería salirte eso también. Claro, pero hay una gracia. El work effort tiene un parent work effort y un root work effort ID, que son dos cosas distintas. ¿Ya? El root work effort ID es de qué work effort nacen todas las tareas que estoy asignando. ¿Okay? Es un árbol. Ya hace la distinción como de jerarquía. Exacto, y el parent es la anterior, ¿ya? Como yo lo veo, que en realidad tiene mucho sentido, es que en el fondo el parent siempre va a ser el wet COVID case, que en el fondo es el word effort type COVID case, y Sí. de aquí van a ser word effort type COVID confirmation, o test, word effort type COVID visit, word effort type COVID, no sé cómo se dice traslado, ¿cachai? Son todos los tipos de actividades que se pueden realizar y eso es administrable en el fondo, ¿cachai? Porque en el fondo a la larga tú puedes tener muchos tipos de work effort y se pueden asignar al mismo caso, al mismo work effort case, ¿cachai? Y todos acá con el mismo parent, o sea, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, ¿cachai? Eso nos permitiría tener que el seguimiento, porque, y el work effort estado de salud también. Pues, en el fondo, por ejemplo, vámonos a hacer el estado de salud a ver si, porque en el fondo ahí tengo el caso sospechoso, entro al caso, ¿ya? Agrego un update, ¿cachai? Que en el fondo es, ¿qué temperatura tenía? 38 grados. ¿Tenía diarrea? No. ¿Vómitos? No. ¿Pérdida de apetito? No. ¿Belly pain? No. ¿Breath rate? 20. ¿Cachai? Set. Y mando la actualización. Probablemente, no, ahí tengo que ver dónde quedó guardado esta información. ¿Cachai? Porque en el fondo, lo único que me mostró, de hecho, no sé si me lo guardó. Caso. Vamos al administrador de casos. A ver. Vamos a ver el administrador de casos. No me muestra nada. El administrador de institución. Este es spam. Ahí están los casos. Y casos payroll. Ya, no me lo muestra, pero vámonos por el administrador de institución. ¿Cachai? Que acabo de registrar una actualización del caso, pero no me muestra el detalle del caso. Mira, casos. Mira, no me mostró el update. Ya se me quedó colgado de nuevo. Algo pasa con los datos que se empieza a marear esta cuestión. Me deja pegado, po. ¿Cachai que se me va la B? Se me va la B. Dice, could not find section current institution in screens admin party. No. No, se me pegó, se me pegó. Es que no sé qué pasa. No sé qué pasa. Y Moki se queda pegado. No sé. No sé qué está pasando. No, ya.
No sé qué está pasando. Mira si se me pegó, pero heavy. Pero no responde. Parece que cuando paso por Case Firewall se muere. Porque en ¿Y eso adelante habrá una inconsistencia en el código o algo? puede ser. Va a ser difícil porque si está así, bueno, es cuando entra el admin. Ya mira, vamos a limpiar todo de nuevo. Oye, y Moki, por ejemplo, en el código, ¿hay algún tipo de técnica, el mismo IDE te propone algo como técnica de debugueo? No mucho, que digamos, porque el IDE no nos ayuda mucho con el código, porque como todo es código compilado en tiempo de ejecución, entonces nos deja la grande. Ay, Dios mío. Estoy subiendo todavía el Monkey. Ahora está pensando respecto al Elasticsearch. Dice, no lo encuentro, no lo encuentro. Tengo una duda, pero heavy. Hay algo que no encuentro. Todavía no sube. Ay, Dios mío, no tengo lo mismo. No tengo lo mismo. Mismo. Ya, ahí está Starter. Claro que tengo un problema porque no sé dónde actualiza el update si es que lo hace. Sí que lo está haciendo. Ya. Vamos a Admin Institution nomás. Hagámoslo desde acá. Instituciones. A mí. Spam de arranca. Cada nuevo caso. Vamos a hacer lo mismo. Francisca Vergara. No importa poco, digamos, quién va a ser el que va a estar asociado. Eso. Eso. Ya, listo. Nada más, no vamos a escribir nada más. Listo. Tengo ahí el caso. Suspected case. Porque ese es el estado que es sospechoso. Y acá están los updates, ¿viste? Acá se aparecen los updates. Entonces voy a poner 38. No. Ah, ya puedo. No. Y no. 25.
Sí, bien al límite. Ahí, ¿cachai? Que lo agrega, Ujú. pero como un case update. Y va haciendo después, parece que un promedio o algo así. Pero también, este de acá, claro, pero no sé dónde queda esto. Eso es lo que yo quería saber, dónde quedaba ese work effort, o sea, dónde quedaba la información. De ahí está el work effort y bajo work effort, dónde queda esa información del update. ¿Cachai? Entity list, work effort. Tiene que estar asociado al work effort algo, ¿cachai? Content. No. 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 Ya, no sé dónde está. Ok, por acá. ¿Ya? Deja de pegarte, maldito. Vamos a hacer un canal de YouTube con todos los videos ahí, con todos los chistosos que son los videos. Así como, Claro, lo mismo pienso, debe ser como tema de tecnología e humor. sí, somos divertidos los nuevos informáticos. Yo lo pienso casi innovador porque como que los focos de los otros es como más seriedad. Así que podríamos tomar campo ahí. Vamos a ver si me suelta esta cuestión. Ya ahí soltó, pero suelta, pero poco, está pero absolutamente pegado a mi computadora ahí. Vamos a ver. No sé qué le pasa, parece que me está consumiendo los recursos el Moki o qué. Pues, cacha, la administradora de tareas ni siquiera responde. Eso ya es el colmo. Ahí me pesco el administrador de tareas. A ver, rendimiento. Oh. ¿Me crees que el administrador de tareas, pero está saturadísimo? Pero es mi disco. Y bueno, la memoria está pero saturada al 91%, pero es mi disco el que está escribiendo al 7. ¿Sabes que eso me pasa cuando Windows empieza a bajar actualizaciones? El disco lo deja pegado, entonces ahí se me pone súper lento. Claro, el Microsoft Edge está usando mucha memoria, pero porque tengo 3 sesiones de Microsoft Edge abiertas, tengo muchas cuestiones abiertas y eso es típico porque está basado en Chrome. Ya. No lo dudo, pero el disco, el que más está usando disco es IntelliJ. Tantos recursos que ocupan. Me soltó. Algo me soltó. IntelliJ me está usando el 6,3 megabytes por segundo de disco. 7,1, 7. Y de ahí para abajo todos son más chicos, pero igual el que me está usando más es IntelliJ. Oye, de eso. Ya. By the way, debería haber algunos servicios que nos hagan en la pega. Entonces vamos a buscar los servicios. COVID Control. Yo sé que hay un Party Services, pero Party Services tienen que ver solamente con la administración de las partes. Ahora, nos falta algo de los Case Services, probablemente, o algo así. ¡Ay, computador! Ya, ahí está el Case Services, ¿viste? Tenía mucho sentido de que tenía un Case Service. Algo así. Find Cases, Create Case. Entonces, está haciendo un work effort party y crea hay una entidad independiente que le llama COVID Control Case, ¿ya? COVID Control Case entonces es una entidad completamente independiente al modelo original. Por eso nosotros no lo teníamos.
COVID control case. A ver, case. Más fácil. Ahí está. Moid, COVID control case. Ahí están todos. Y este es el base. Es el base, Están claro. los updates, ¿cachai? Claro. El COVID Control Case tiene solamente la indicación de cuándo es el WFO ID y las fechas de confirmación e infección y si es un familiar. Perfecto, eso es la extensión de la otra. Pero además tenemos un Case Detail, que es un true, no son vistas, pero tenemos un Case Update. Que este de aquí es donde está la información de los updates. ¿Cachai? Ya, podría ser un effort, un what effort, pero bueno. Pero igual es bueno porque tiene la información propia del modelo propio del scoring. ¿Cachai? Ya. Así que en el fondo ya, no sé, digamos, si es la mejor forma, pero ya, perfecto, ya lo encontramos. Pero igual, o sea, no sé, digamos, si es muy correcto hacerlo así o hacerlo como sub-work efforts, porque a mí me tinca que el work effort, básicamente, solamente almacena información, o sea, el work effort representa la actividad propia que tiene, en este caso, Disculpa. ¿ah? ¿Representa la qué? No te escuché. La actividad que está realizando, en este caso, el funcionario. ¿Cachai? Claro. Pero me queda la duda si en realidad está bien que hagamos una entidad independiente. Mira, déjame ver otra cosa más. Acá en el Word Effort, tenemos otro Word Effort, que deberíamos haberlo hecho más genérico, yo creo. Y que hay Word Effort Category, no, eso está bien. Content. ¿Qué hay en Content? Location, Content Type, Content Date, User ID, ya no. Es un Content. Es un Content. Content Location, no. Invoice, Note, Party, Product. Quería ver si que existía algo así como Word Effort Property o algo así, en donde yo podía agregar como propiedades en forma incremental. ¿Sí? Hasta acá arriba se escucha que mis hijos están jugando Minecraft en la consola. Pues, detail. Sí, no hay ninguno así. Feature, product feature. No, es un feature, product feature. ¿Cachai? Algo así como features. ¿Qué es lo que me imagino? Que un word effort puede tener un conjunto de propiedades, ¿cachai? Y dependiendo del tipo de word effort, tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, si el registro de un caso tiene algunos datos que no están en el party, por ejemplo. Como por ejemplo, si la persona se hizo o no se hizo el examen, ¿cachai? Y toda esa información que está ahí. Después tenemos, por otro lado, el tema Los controles. de los controles, ¿cachai? Y claro, el control sería un word effort, pero tiene propiedades de temperatura, el ratio de respiración, o sea, la frecuencia de respiraciones en los Claro, minutos, ¿cachai? Toda la información que está ahí. de estado con el estado que está el paciente. Exacto, pero es que la gracia de tenerlo en una especie de properties, ¿cachai? Word effort properties, ¿cachai? Es que eso es escalable, porque el día de mañana nos dicen, chuta, pero tenemos que medir estas otras variables, entonces no tenemos que modificar la entidad, porque hoy día está muy amarrada la entidad de COVID. ¿Cachai? Entonces, de repente eso me incomoda, ¿cachai? Pero lo conversamos después con Jens. Después tenemos las actividades de traslado, las actividades de examen, ¿cachai? Que cada una de las actividades serían buenas, pero me parece que por ahí debería andar. Pero por ahora, volvamos al problema original, que tenemos el Excel, y tenemos esto, que en el fondo no tenemos cómo registrar. A ver, si se practicó el test, ya, podríamos ingresarlo, esta información podríamos ingresarlo como primera información, podríamos ingresarlo en el formulario de ingresos. ¿Cómo se llama? En la ficha original.
¿Ya? En la ficha original podemos ingresarlo, o sea, cuando registramos el caso, es decir, volvamos atrás. Vamos atrás. Ya no, podemos entrar como en MPR. Ya, vamos a cerrar el MPR ahí, porque en realidad no vamos a usar el MPR, usamos el administrador si da lo mismo. Sí, exactamente lo mismo, es el mismo formulario. Aquí, administrador. Y lo que vamos a hacer es agarrar esto acá. Ya, ahí está. Entonces vamos a ir a los casos, o sea, sí, casos acá. Acá me muestra los casos, puedo crear un nuevo caso, ¿cachai? Y tengo la misma información, la institución que lo está registrando, el asunto. Podemos agregarle información de más que infection date y confirmation date, es la información en este estilo, ¿cachai? Ya. Es decir, poner que en el fondo no es, lo que vamos a describir acá es básicamente es la información del proceso de detección. ¿Ok? Entonces, proceso de detección. Entonces vamos a hacer un reemplaza el infection y confirmation date. ¿Cierto? Ya. Ok. Bueno, al fin de cuentas, igual los datos están en la planilla, pues, tienen otro nombre, porque me imagino que el Confirmation Day es la fecha de recepción de resultados. Bueno, pues ese es el último test. Es que ese es el tema. Para nosotros es súper claro, pero para el que está registrando la información, él está yendo a esta planilla. ¿Cachai? Se le indicó el test, sí y no. Fecha de toma de muestra del test. Lugar de toma de muestra. Fecha de recepción de resultados. Tiempo de respuesta de laboratorio en días. Y resultado del último test. ¿Cachai? Eso es todo. Entonces, ¿sería bueno agregarlo? Sí. Pero a mí igual como que me da la impresión, porque ya, estamos haciendo como la tarea inicial, que es la creación del caso, ¿Sí? que es como la que abre la compuerta a todo este historial clínico, por así decirlo. Y ahí los datos que tú tienes, que es infección de y confirmación de, me suenan a datos concretos ya. En cambio, lo que me sugiere la planilla dice fecha de recepción de el último test. O, por ejemplo, tiempo de respuesta de no, resultados de los últimos test. Lo que me da la impresión que son cambiables, que pueden tener más de un dato, porque me sugieren el último test, o sea, puedo tener más de una vez ese dato porque lo realizan más de una vez. Sí, pero en el registro primero, la primera vez que, porque la primera vez que tú registras a la persona tienes que saber si se practicó el test o no. ¿Cachai? ¿Cuándo se practicó el test y cuál fue el resultado? ¿Cierto? Ya. Al menos información tenemos que tener desde el inicio. Más que decir infection date, porque cuando la persona está registrando, preguntarle al paciente, oye, ¿cuándo te infectaste? Es imposible. ¿Cachai? Es imposible saber si se infectó o no se infectó. No, sí, eso lo comprendo. A lo Pero, que iba, ¿ah? como, sí, eso lo comprendo. A lo que iba, que por ejemplo, que cuando se crea el caso, bueno, igual el caso se crea, a ver que tengo una vez. El caso se crea para pacientes ya contagiados y para también personas que son como posibles personas que se van a contagiar, o no, a ver, no sé cómo. O sea, de hecho, tiene distintos tipos, ¿cachai? Caso sospechoso, caso confirmado, pero donde podría o no haber síntomas, caso Ya, confirmado, pero con síntomas. entonces ya, tenemos todas esas distintas como opciones de la naturaleza de lo que es el paciente, Claro, ¿cierto? Cuando creamos el caso, claro, pues vamos a tener un test involucrado. Ese test puede decirnos sí, no, puede que sea, ¿cierto? incluso puede no haberse hecho el test. Claro, puede no haberse hecho el test, pero ¿qué pasa en la situación de que este mismo caso, que estamos refiriéndonos al mismo paciente, se realiza otro test y ya el estado del test cambia? A eso es lo que voy y a lo que sugiere el dato, porque ahí me dice del último test, pero ¿cuál es el último? Porque esto es algo que va creciendo, o sea, me tomé un test hoy y soy positivo o no soy positivo, pero mañana me tomé otro test, pero el caso en el sistema ya está creado. Pero el dato me sugiere en este caso particular de del proceso de detección que
que el mismo test, el dato del test y el tiempo de respuesta o el resultado del último test son datos que son variables en el tiempo. Sí, voy un poquito más allá que solamente en la creación del caso todavía no he ido a la parte de cuando se va actualizando el caso, porque a eso iba con los updates. Y una cosa es que los updates son estados de salud hoy día, pero también debería considerar la toma de un test posterior al ingreso del caso, ¿cachai? Ok, ya, sí. Entonces, a lo mejor en este proceso de detección deberíamos tomar la información básica que se le puede preguntar a la persona, ¿cachai? Porque eso Ya. va a definir, por ejemplo, el tipo de caso. O sea, ¿sabes que en realidad la persona me viene a consultar en este momento? O sea, acabo de recibirlo en mi consulta y la persona en realidad es un caso sospechoso porque tiene algunos síntomas, pero no estoy seguro. ¿Cachai? Ahora, es un caso confirmado. ¿Por qué es un caso confirmado? Aparte de que tiene síntomas, ¿cachai? Es porque se realizó el test y porque su resultado dio positivo, ¿ya? Entonces, el caso confirmado, por ejemplo, que tiene, no sé, es que justo acá en español no están, parece que uno de estos dos es caso confirmado, pero con test, ¿cachai? Ahí en ese sentido tengo que decir infection date, la cual no es correcta, ¿cachai? La fecha de infección no existe, porque no podemos saber cuándo se infectó. Lo que Exacto. podemos saber es cuándo le tomaron, como dice acá, cuándo le tomaron la toma de muestra y cuándo fue la confirmación, cuando le entregaron el resultado. ¿Cachai? Sí, comprendo. Y el No, en resultado. todo caso, me respondiste al comienzo cuando me hablaste claro, pues, de los updates que se van a hacer, que los había como obviado un poco, y ahí me responde también como a la inquietud de la trazabilidad del mismo dato del test. Claro, como Exacto. Más que nada por eso. ¿Cachai? Además, ¿cachai? Existe ¿cómo se llama? Una serie de cosas que en el fondo, por ejemplo, puede ser confirmation date nulo. ¿Por qué? Porque es no concluyente la respuesta. ¿Cachai? O sea, se tomó el test, pero la respuesta es no concluyente, por lo tanto no tiene una fecha de confirmación. ¿Cachai? Puede ser una muestra inválida. Se tomó el test y su muestra fue inválida. El test no fue indicado, eso es otra cosa que puede hacerse. Esta, por ejemplo, esta lista, ¿cachai? Sí puede ser. Por eso te decía, o sea, entre todos estos campos, yo lo voy a destacar con un color distinto el borde. ¿Qué es lo que se me ocurre a mí? Y ahora, por eso te estoy diciendo desde el punto de vista, por eso necesito todo yo, y es súper bueno que me rebatas, digamos, estas preguntas. Es que eso no, esto podría ser, lugar de muestra no todavía, pues en realidad no podemos nosotros saber dónde se la tomó todavía, como no tenemos los facilities. Eso y esto. ¿Cachai? Como esos 4 campos, de repente podríamos incorporarlo en vez de infection date y confirmation date, o en realidad, en vez de toda esta información que está acá, estos 3 campos de acá, deberíamos tomar esta información, porque esta es la que ellos saben registrar hoy día. ¿Cachai? claro. Es decir, llegaron al paciente todo el asunto y el médico le dice, oye, me dijo, porque venía llegando, no sé, pues de Brasil, ¿te pidieron la toma del test? No. Entonces te la voy a pedir. Listo. Se pidió la toma del test, pero no está registrado el resultado. Perfecto, no importa. Quedó ahí la información, toda la más queda en blanco. Oye, cuando tú estás consultando ahora, o sea, te voy a registrar en el sistema ahora. Pero ¿a ti te pidieron hacer un test? Sí. ¿Te lo hiciste? Sí. ¿Cuándo? Antes de ayer. Perfecto. ¿Tienes los resultados? Ya, dámelo. ¿Cachai? Tengo la fecha de resultado. Y el resultado fue no concluyente. ¿Cachai? Y registro eso porque esa es la información que el paciente me va a entregar al momento de que yo lo voy a atender y voy a hacer la anamnesis en la consulta. ¿Cachai? Ya. Pero puede dar el caso de que no tenga esa información al principio y tenga que practicársela después. Y ahí yo creo que vamos a tener que trabajar con un WRF, porque ya esto no nos sirve como información sistémica, porque mantener la última información es muy mala. Necesitamos mantener la historia, y es algo que en el fondo hoy día adolece el sistema actual. ¿Cachai? Sí. Así que totalmente de acuerdo, con eso estoy totalmente de acuerdo 100%. ¿Ya? Ya. Igual Entonces, estoy de esto yo creo que lo vamos a tener que incorporar, sí, en el inicio. Ya. Y acá viene información que hoy día, estudio de contactos del caso, no se está registrando al momento de ingresar el caso. No tenemos por ningún lado. ¿Ya? acuerdo. O sea, toda esta información, por ejemplo, ya, el paciente tuvo síntomas. ¿Cuántos
casos, porque esto es una suma en realidad, cuántos casos de alto riesgo o sea, cuántos casos ha tenido contacto el paciente desde 2 días antes de los síntomas hasta 14 días desde los síntomas. ¿Cachai? O sea, en un margen de 16 días, entre los 2 días antes de los síntomas hasta 14 días después, ¿cuántos pacientes de alto riesgo han tenido contacto con él? ¿Cuántos pacientes de bajo riesgo han tenido contacto con él? Y si está cumpliendo cuarentena, los contactos según el riesgo, ¿sí o no? ¿Cachai? O sea, en el fondo, ¿están con cuarentena? Sí, no. ¿Cachai? Y ahí tenemos distintas opciones. No, no, solamente es escribir. ¿Cachai? Sí o no. Y observaciones, nada más. ¿Cachai? Esta información la encuentro mala. Ya yo la encuentro mala en total. Número de contacto en realidad es eso más eso. Eso. ¿Ya? Es la suma entre los dos. Porque en el fondo la gracia está en eso. Que en el fondo el número de contactos totales es el número de contactos de alto riesgo o bajo riesgo. Claro. Ahora, a mí me llamó mucho la atención y ahora me acordé que alto riesgo y bajo riesgo, Javier lo mencionó como una cuestión muy light. Es decir, como alto riesgo significa que, pucha, hay estado, digamos, con él y le diste abrazo, le diste beso, cualquier cuestión así. ¿Será así o serán pacientes de alto riesgo? Como mayores de edad y niños menores de 4 años. ¿Cachai? No lo sé. Creo que hay una confusión ahí del concepto. ¿Será algo que tenemos que preguntar? ¿Sí? No. Pero ahí el tema es que en el fondo deberían ingresar, de cierta manera, cuántos contactos tuvo este paciente, o sea, este caso que estoy ingresando, cuántos contactos tuvo en los últimos 16 días. ¿Cachai? Básicamente. Y eso no está en ninguna parte. Ahora, ¿cuál es el ideal? En realidad, que me dé la lista de todos los contactos con el que tuvo contacto. O sea, los teléfonos. ¿Cachai? ¿Es solamente por tener la data de ellos o se gestionarían como casos ya en el mismo sistema? Porque la idea es contactarlo. Ya. Y ese contacto se puede convertir en un eventual caso dentro del sistema. Exacto, exacto. Claro, porque al final, porque si nos vamos y vuelvo, digamos, a mi sombrero de cliente o usuario o incluso de ciudadano preocupado por la pandemia, que a mí me pregunten con cuántos contactos tuvo un contagiado, me interesa saberlo para controlar la pandemia. Porque si me dicen, y están cumpliendo cuarentena todos, bacán. Pero si me dicen, y no están cumpliendo cuarentena, yo agarro al tiro, activo un, ¿cómo se llama? Un operativo de sanidad, de sanitario, ¿cachai? Y mando a poner en cuarentena a todos los contactos que estuvieron con él. ¿Cachai? Una redada, lo cortamos y los tiramos a la casa. Sí, entonces, por eso es importante saber quiénes son. Porque al final empezamos a llamar, decir, ¿sabe qué? Usted tuvo un contacto con tal persona, un poco lo que hicieron en el colegio de mi hija. Sí. ¿Cachai? En el fondo, la fonoaudióloga estuvo, le confirmaron ahora, el viernes le confirmaron el COVID, 16 días antes, ¿cachai? O sea que es sintomático, 14 días antes, hasta el día de ayer, se hizo un barrido de todas las personas que estuvieran en contacto para dejarlo en cuarentena. Para informarles que ya hicieran cuarentena voluntaria, por supuesto. ¿Por qué? Claro. Porque es súper peligroso que anden en la calle porque no sabemos si están contagiados. ¿Okay? Sí. Entonces, Sí. ¿cuál sería lo ideal? Sería hacerlos en cuarentena y registrarlos acá para irlos haciendo seguimiento, ¿sabes? Sí. Porque en el fondo también, pues, si presentan síntomas. Lo entiendo y lo comparto totalmente. Porque entiendo cómo es ponerse el gorrito como pro sanidad. Entonces, Claro. Entonces, me refiero un poco cómo es el manejo de este dato en el sistema mismo, un poco más técnico, porque bien puede ser quizás una lista nomás donde tengamos todos los contactos del que diga
todo el estudio de contacto del caso con todas estas personas que pueden ser posibles casos, y esto puede ser bien una lista, como te digo, y uno ahí tiene los números y nada más. Como también puede ser algo que esté asimilado a este historial como Waterfall, o que puede ser como el previo, que pueda convertirse después en un caso más concreto. Sí, por eso mismo, entonces estoy pensando en eso. ¿Cachai? Que en el fondo es cómo después, o sea, cómo anotar esta información. O sea, a lo mejor, o por lo menos en esta vuelta, dejar esas 3 preguntas, en el fondo es como una, o sea, estas 4 preguntas. ¿Cachai? Tal cual. Dejar estas 4 preguntas, porque sería bueno de repente decir, mira, ¿sabéis qué? Sí, ha estado en contacto con 3 personas y 2 personas no están en aislamiento, y en las observaciones te pongo el listado de, mira, estuve en contacto con María, que este es su teléfono, Juan, que este es su teléfono, tan su teléfono, este es su teléfono, ¿cachai? Y después, en el fondo, el personal de salud que está revisando el caso toma esa información, el contact center llama, por ejemplo, o sea, envía, digamos, una alerta al contact center para que llamen a esas personas y se pongan en contacto y coordinen una visita directamente. Y ahí se genera el ingreso de nuevo al sistema. ¿Cachai? Puede ser, pero mientras tanto podría ser que en las observaciones pongan los teléfonos, no hay problema. O sea, yo dejaría estos 4 datos como datos importantes, digamos, del registro inicial, porque en el fondo lo que nosotros queremos hasta aquí, digamos, y de hecho creo que ahí es donde se termina como la información que para mí es importante del registro inicial, hasta aquí termina. O sea, en el fondo, esta es la relevante, hasta aquí. Voy a poner una línea gordita. Una línea gordita ahí al lado derecho. ¿Listo? ¿Sí? Hasta ahí, con el registro inicial, donde están todo lo cuestión que está marcado en rojo. De aquí en adelante es lo que tenemos que agregar. De cierta manera tenemos que modificar en la ficha. ¿Y por qué? Porque esto es lo que quiero yo entregar. Quiero ver que ellos validen en el fondo si les parece. O sea, es una propuesta. Para nosotros la idea es una propuesta. Si no dicen, no, o sea, es que necesito que a partir de este caso ustedes puedan generar los contactos uno por uno. Pucha, vamos a tener que hacer otra cuestión más compleja. ¿Cachai? Pero ya es una forma de resolver y ayuda más de lo que ya tienen. O sea, decirle, por ejemplo, paciente de alto riesgo, bajo riesgo, y que las observaciones pongan sus teléfonos, lo mismo que está acá, pero ya pueden gestionar una tarea para el contact center automáticamente para contactar a esas personas. ¿Cachai? Algo que en este momento lo tienen que hacer manual. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, y el seguimiento. Y este es el proceso de seguimiento que ellos proponen. ¿Ya? Fecha última, información disponible sobre el seguimiento al paciente. Este es el último seguimiento. ¿Ya? Vámonos a ver el seguimiento acá. Caso sospechoso. Está el sospechoso y está el seguimiento. Add update. Reading date es la fecha del seguimiento. En este caso estamos guardando la historia. Estamos para acá. Esto, en eso le ganamos, digamos, 1000 veces lo que están haciendo. Tipo de seguimiento, no lo tenemos. ¿Cachai? O sea, dime. Decime. No, quería ver que desplegaras el Dropbox para ver cuáles son los tipos de opciones. Tipo de seguimiento. Seguimiento en cuarentena en el hogar. O sea, es un registro del estado del paciente mientras está en cuarentena en su hogar. Esa es la gracia. ¿Ya? Seguimiento de un paciente que está hospitalizado. Un seguimiento que no tenemos idea de dónde se hizo. Y un seguimiento en otro lugar que puede ser cualquier cosa. Ahora, aquí parece que falta alguno, porque creo que había más, ¿ya? Pero le podemos poner en la lista de tipos de seguimiento que nos mande Javier eso, ¿ya? Pero básicamente eso es agregar un par de columnas más, o sea, un par de datos más, ¿ya? La idea es que digan dónde se le está haciendo el seguimiento. ¿Sí? Estado de salud del paciente. Y esto tampoco está. ¿Sí? Este es el scoring que en el fondo nosotros queremos calcular automáticamente. Agregar entonces estado de salud del paciente. Ya, ese sí se agrega. Entonces tenemos que agregar a ese formulario. Número de personas que habitan en el hogar del paciente.
Aquí tengo un problema, porque esta es una información que de cierta manera es como propia del paciente, pero no es propia del seguimiento. Entonces hay una mezcla. ¿Cachai? Al menos que realmente sea una familia conflictiva, que se pasen echando, traigan nuevos Entonces, claro, hogar. claro, entonces a lo mejor, más que el número de personas que habitan en el hogar, es cuánto es el número de personas que han tenido contacto hasta ahora con el paciente. O sea, en el fondo es Exacto. actualizar. O sea, desde la última estado de salud hasta ahora, cuántas personas han tenido contacto y cuántos números de personas en general que han tenido contacto con el paciente han recibido indicación con cuarentena. ¿Cachai? Me parece muy claro que es mucho más fácil a nivel personal, y ahí las observaciones que no están del proceso de seguimiento, que eso también tienen que agregarse. ¿Ah? Pero ¿cachai que no está ninguno de lo que es la anamnesis? Porque en el fondo nunca hablamos del CRB 65, pero a lo mejor podríamos usar CRB 65 como parte de, ¿cachai? Como los síntomas, ¿cachai? Ya. O sea, hoy día están los síntomas ahí, ¿cachai? La síntoma... Y este proceso de seguimiento, como en los conceptos de tareas que habíamos hablado anteriormente, que igual ahora entró con este periodo de Waterflow, este sería de un tipo control. Claro, claro, tenía un control, exactamente. Ya. Mm. Claro, y ahí nuevamente me hace sentido hacer una cuestión más genérica, ¿cachai? Porque ya aquí tenemos que agregar 5 campos y agregar 5 campos es un cacho. Yo creo que se puede hacer lo que quería hacer Jens, que es inyectar en forma dinámica los formularios en los campos, pero mientras tanto los vamos a ingresar a mano, no hay problema. Y por supuesto está la información que hoy día ya está, o sea, lo que está dejarlo, está agregarle el, el CRB 65, ¿cachai? ¿Ya? Y sugerir tipo de paciente, ¿cachai? Ya. Paciente, con scoring. ¿A qué me refiero con scoring? Que en el fondo, utilizando el CRB 65, nosotros no le sugerimos cuál es el estado de salud del paciente, porque el estado de salud del paciente lo da el profesional, ¿ya? Sea en el lado moderado, ¿cachai? Todo eso está bien. Pero ¿qué es lo que tenemos que entregarle? Con el CRB 65 le decimos cuál es el tipo de paciente. ¿Es un paciente de alto riesgo, un paciente de mediano riesgo, de bajo riesgo o sin riesgo? ¿Cachai? Que en el fondo se da en base a los parámetros. Y eso, en realidad, puede ser un parámetro para que la persona que está haciendo el seguimiento le va a indicar, le va a saltar una alerta al tiro de qué cosa tiene que, o qué debería actuar. ¿Cachai? ¿Cómo debería actuar? ¿Cachai? Sí. Eso. Ya, tenemos harto que agregar. Y harto que preguntar. Ya, yo anoté varias cosas acá. ¿Qué pasa con la unidad del COVID? El caso madre, que en el fondo no lo agregaría en este momento. La revisión, cómo piensan hacerlo sistémicamente, o sea, si en el fondo lo tienen que hacer. ¿Qué pasa con la fecha de inicio del caso? Es la fecha de recepción. O sea, en el fondo, para ello, la fecha al momento en que se registra el caso, porque se registra in situ. Es decir, viene el paciente, entonces la fecha de inicio del caso es cuando yo abro la carpeta del caso o cuando el tipo está enfermo. ¿Cachai? Apellido materno tenemos que agregar, nacionalidad tenemos que agregar, la edad lo cambiamos por fecha de nacimiento, el cuidador, nos falta la información de la persona de contacto, nombre y teléfono de contacto, ahí yo creo que vamos a jugar con el cuidador. Primera infección en la familia, que sería súper bueno, que el proceso de detección reemplace, digamos, a la infection y confirmation date que tenemos. El estudio, definir que lo que es alto y bajo riesgo, pero incorporar las columnas. Y incorporar también las columnas de seguimiento que faltan y el CRB 65 como propuesta. ¿Te parece? Ya. Ya, creo que esta vuelta está más o menos clara. ¿Ya? Tomémonos un descanso por un rato y para que lo hagamos después de almuerzo esto, porque no vamos a alcanzar a hacer mucho y a mí me van a llamar como en 15 o 20 minutos para almorzar, así que voy a hacer nada. Voy a ir a cocinar entonces.
Sí, aprovecha, ¿no? Sí, lo importante es que vayamos avanzando y bueno, ya con esta definición es mucho más fácil.